La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Huamaitlán y Naqueyurak. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes se encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. En todas estas palestras en Portugal, começamos falando pouco de como foi a organização do livro, como o livro termina aqui em mãos da equipe de tradutores, em mãos da equipe de editores, da Espiral. E é muito interessante, falamos sempre nestes dias, nestas palestras, porque aqui tem duas correntes de energia diferentes. Porque
o título deste é Apontamentos para o Caminho, mas também Caderno de Notas. Originalmente, lá na Argentina, estas são duas correntes de energia diferentes. Sim? Primeiro surgiram os apontamentos para o caminho, e tempo depois, não muito, mas tempo depois, Caderno de Notas. E assim foi que circulou lá, sim? Como duas correntes bem diferenciadas uma de outra. E nestes tempos, onde a síntese vai se aprofundando, sim? O grupo português percebeu, algumas pessoas do grupo português perceberam a necessidade de colocar estas duas correntes, que são concorrentes e complementares, em um solo livro. E o trabalho que eles concretizaram foi muito bom, porque eles foram guiados internamente para perceber a necessidade. Mas, quando eles perguntaram, mandaram a pergunta, a consulta para lá, desta fusão, desta complementaridade de apontamentos para o caminho e caderno de notas, percebimos imediatamente que eles tinham razão, que realmente não necessitávamos justificativos para colocar em uma síntese, em uma complementação, estas duas correntes. E o resultado é uma potencialização muito, muito interessante. Então, essas são duas correntes de energia com características diferentes, mas sempre são aspectos de instrução, sim? Oferecidos para nossa consciência, ofertados pela via interna, per nossa consciência interna, per nossa vida interna, per nosso ser interno. Então, agora, o trabalho, a síntese que foi feita pelo grupo de Lisboa, mais grupo de Santarém, mais grupo de, não sei, porque tem muitos grupos aqui. Essa síntese fica agora à disposição de vocês. Gratidão. Sino prima en nosotros un principio altruista por medio del cual nos disponemos a custodiar la posibilidad de que los animales completen sus experiencias evolutivas sin ser asesinados y devorados, estaremos en condiciones de, en un mismo y sintonizado gesto ceremonial denominado alimentación, manifestar que ofrecemos sustento a la vida planetaria. En un momento donde los seres humanos estamos siendo invitados a un ensayo más profundo con la ley interna, no poder guardar una actitud amplia y evolutiva frente a los alimentos representa, a la hora de ingerirlos, una especie de hurto de energía. No se trata solo de no comer carne o derivados del reino animal, si nuestra actitud ante la comida es predatoria, si nuestra forma de alimentarnos revela egoísmo y búsqueda de satisfacción de los sentidos o sensualidad. De la página 13 del libro Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos, mediante la ingesta de alimentos, de Daniel Gagliardo. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario.
vamos a leer un extracto de la página 226 del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Observar la alimentación como una herramienta de servicio planetario. Ya debéis estar a la altura de renunciar a las exigencias de un paladar animalizado. Los ayunos que podáis practicar son en estos tiempos insuficientes. Purificad vuestra alimentación. Las impurezas provenientes de ella no pueden ser transmutadas por ayuno ninguno. Ayunad ingesta de cadáveres. Ayunad ambición, ira, preocupación, dudas, indecisión, debilidad, sensualidad, inercia, competitividad, posesividad y agresividad. Intentad esos ayunos y luego, con humildad, contestaos si es para los hermanos menores del reino vegetal que debéis ensayar ayunos. Presentamos el tema central que vamos a profundizar en el día de hoy. Alimentarnos correctamente es alimentar al planeta. Es el tercero de los programas que estamos haciendo con el estudio dado por Gagliardo el 3 de julio del año 2021. El primer bloque titulamos Invertir roles encarnatorios, cocinar sin sal y consumo de verduras crudas. Preguntan si es cierto que hay seres que encarnan en familias donde fueron asesinos unos de otros en otras encarnaciones, y también hay algunas preguntas sobre alimentación. Escuchamos a Gagliardo. Bueno, hace un rato decíamos que un planeta, un universo planetario o un universo es un circuito cerrado. Entonces, no es nada extraño en un circuito cerrado que la organización encarnatoria tenga que ver con aprendizajes que en muchos casos son invertir roles, porque es una buena manera de aprender. Hoy sos mi mamá, mañana sos mi papá, hoy soy tu hijo, en 10 encarnaciones atrás pudo haber sido tu tío. En un marco universal se organizan, el protocolo encarnatorio se organiza para sacarle el mayor provecho a las experiencias. Y no nos olvidemos que todo lo kármico es acumulativo. Entonces, muchas veces, para la ley de karma, para los señores del karma, que es una jerarquía que aplica los preceptos kármicos, el protocolo kármico, las jerarquías son quienes aplican las leyes. Se dice que la jerarquía vela por la ley. La energía, la ley y la jerarquía, ese es el orden. Una ley es la exteriorización de un patrón energético. La dinámica, la exteriorización de la dinámica de un patrón energético, eso es una ley. La ley de karma es la exteriorización de un patrón de energía. Las jerarquías, ¿qué son?
quienes velan para el funcionamiento del protocolo de esa ley. Entonces, los señores del karma, que son las jerarquías que aplican la distribución de ese protocolo, y también el grupo interno de almas, que son quienes precisamente generan una especie de ordenamiento radial de las almas. Según el rayo que un alma tiene, forma parte de un grupo interno de almas. Entonces, jerarquías generales como la conciencia general del planeta, con las jerarquías que la compone, más los señores del karma, que también forman parte de la jerarquía planetaria, más la conciencia interna del individuo, es quienes determinan todo ese dibujo, todo ese gran tejido de encarnaciones. Entonces, según las necesidades de ese universo, de la humanidad que está en ese universo, de los conjuntos de seres que están dentro de su humanidad y los individuos que forman parte de esos conjuntos, es como se teje ese entramado encarnatorio. Entonces, cuando vamos a encarnar, hay todo un entramado encarnatorio que no piensa solamente en el aprendizaje y la evolución del individuo que encarna, sino que tiene en cuenta la etapa de esa humanidad, la etapa del planeta, la etapa de la nación donde va a encarnar, la etapa de la familia donde va a encarnar. Por eso hablábamos hoy de una espiral que va desde lo individual a lo familiar, a lo grupal, a lo regional, a lo nacional, a lo subcontinental, a lo continental y a lo global, a lo universal o planetario. Entonces, toda esa estructura tiene en cuenta las necesidades de cada partícula. A veces se simplifica demasiado y no es bueno. Decir, sí, seguro que vos fuiste mi mamá, por eso nos llevamos mal. No, es simplificarlo demasiado. Que existe la posibilidad, seguro. También es una fábula folclórica espiritual, los hijos eligen a los padres. No, porque si dependiera del libre albedrío, ¿quién va a ser mi papá? ¿Quién va a ser mi mamá? ¿Quién va a ser mi tío? Esto sería ingobernable. La conciencia, cuando está en ciertas etapas, no puede discernir nada. Va a encarnar donde tiene que encarnar y nadie le va a decir, elegí, ¿qué elegís? ¿Este papá, esta mamá, este tío? Sí, te van a dar a elegir. Espera que te van a dar a elegir. ¿Qué elige el ego? Porque el que encarna es el ego. Lo que le conviene. ¿No es cierto? Entonces, todo eso es una fábula. Sí, pero cuando vos pensás en vos, no pensás en tu voluntad interna, pensás como ego. ¿Qué ego le van a decir que elija algo si el ego siempre elige egoístamente? Tu conciencia interna no tiene ningún problema en determinar situaciones porque no trabaja con gusto o disgusto, no trabaja con antipatía o con simpatía. Tu conciencia interna va a poner al ego cuando ya es madura, porque hasta que no es madura la conciencia interna no resuelve esas cosas. Un ser despierto espiritualmente resuelve, su mónada despierta, su alma despierta, puede resolver ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la ley de karma le va soltando la rienda y a medida que la conciencia interna madura le va dando responsabilidades selectivas que antes, cuando la conciencia espiritual estaba dormida, no podía operar. Entonces, por eso decimos que es una combinación de voluntades, desde el logos planetario, la jerarquía planetaria, los señores del karma, la propia conciencia monádica y la conciencia anímica, y también el grupo interno de almas. Entonces, todo eso, combinado según fuera la etapa del planeta, de la humanidad, del grupo y del individuo, es que va a determinar cómo va a encarnar, en relación a qué o a quiénes. Las situaciones absolutas de esa encarnación ya están todas previstas. Es que la ley de karma solamente interactúa, opera, rige, del nivel etérico físico, pasando por el astral emocional hasta el mental. Nada más. En la vida supramental no hay ley de karma, es ley evolutiva superior. Entonces, cuando se dice, elegiste vos a tu mamá, sí, y vos te haces cargo de eso, que decís, no la quiero, que me hubiera tocado otra, está hablando el ego, y al ego no le preguntan nada. Al ego le presentan, cuando está más o menos maduro, una planificación. Y no tiene que decir, sí, no. Él sintoniza esa energía. Una vez que la sintonizó, eso equivale a aceptar la planificación interna. Absolutamente. Imaginemos un universo como un gran tejido de forma circular, como un círculo. Punto que agarres
influencia en todo el tejido. Entonces, no te ponen como ego en un puntito de ese gran tejido y solamente te moves ahí y no tenés relación con nada. Si vos agarrás ese punto, empezás a tirar, fíjate qué pasa en todo el tejido. Aquí es lo mismo. Nosotros encarnamos en un contexto espiralado kármico. Quiere decir, según nuestro estado de conciencia, nos damos cuenta que somos ese puntito, nos vamos dando cuenta que somos un hilo que viene de otro lado y que va a otro lado, y ahí terminamos descubriendo que por más que se nos señale como un puntito, porque entendimos que ya somos un hilo que une cosas, estamos en todo el tejido. Por eso las situaciones individuales son para aquel que se creyó que es ese puntito en la trama nada más. Pero si tirás, ¿qué pasa? Perdón, antes de que sigamos, recién estuvimos hablando un rato de alimentación. Hubo una persona hoy que nos preguntó si podíamos contar para el grupo cuando nos reuniéramos, si se podía hablar de por qué no había que cocinar con sal y por qué algunas verduras no podían ser comidas crudas, como la selga. Entonces le dijimos que lo íbamos a tratar, pero nos olvidamos, íbamos a arrancar con ese tema. Así que disculpa, lo hacemos ahora en 2 minutitos. La sal, cuando uno la coloca en la cocción, lo que hace es romper las fibras. Por eso no hay que cocinar con sal. Cuando uno apaga la comida, se coloca sal. Porque cuando empieza a bajar la temperatura, la sal deja de tener el poder destructor de la fibra del alimento. Entonces, hay que hacer eso. Se cocina sin sal y cada uno le coloca, si quiere, colocarle sal. Así que no es un misterio. Es puntualmente eso. La sal, combinada con la alta temperatura de la cocción, deteriora la fibra del alimento. Y respecto a la selga, por ejemplo, y no es solo la selga, también la espinaca y también la hoja de remolacha, no debieran comerse crudas sino al vapor, porque tienen un principio activo que opera como antinutriente. Quiere decir, anula el poder de asimilación de nutrientes. Por más que la espinaca esté hermosa, por más que la selga esté hermosa, esté impecable, por más que la hoja de la remolacha esté impecable, siempre hay que darle vapor. Nadie va a morir por comerlas, pero hay una cantidad de nutrientes que no se asimilan, porque opera como un antinutriente. Estamos compartiendo la información, preguntaron y que lo dijéramos para todos. Tal vez la persona tenía esa intención, que no permite que asimile ciertos minerales o nutrientes. No, de lo que estás comiendo. Exacto. Hay semillas que no se pueden comer sin activar. ¿Por qué? Porque tienen antinutriente. Lo importante es que la alta temperatura elimina ese bloqueo, ese antinutriente. Tiene que ser un tostado muy suave y algunas semillas realmente pasan a caer pesadas, sobre todo las semillas que tienen una condición oleaginosa, quiere decir que tienen mucho aceite en su constitución, porque prácticamente quedan fritas. El girasol, el maní, el sésamo también, que tiene mucho aceite. De modo general, cuando uno va a tostar una semilla, primero tiene que percibir si esa energía va para él. Hace 30 años la jerarquía viene señalando que cada uno tiene, dentro de una alimentación vegetariana o vegana, tiene que dar con su propia alimentación. No todo el veganismo es para todo el mundo. Hay cosas del veganismo que algunas personas las parten al medio, les caen mal. Entonces no podemos idealizar una alimentación, ni tampoco demonizar algunas cosas. A mí me ha tocado experimentar, a lo largo de los años, restringir la ingesta de maní, y sin embargo, hace unos años tuve que retomar la ingesta de maní porque internamente se me mostró que me hacía falta. La retomé. Cuando se me mostró que ya no lo comiera, lo dejé de comer. El maní es una vaina subterránea. Es una legumbre subterránea en todo caso. Dada la cualidad oculta en los fuegos, estos tienen otorgada la posibilidad de conducir los distintos aspectos que componen la existencia. Así, cuando el tratamiento de un alimento está internamente habilitado para recibir cocción, determinados aspectos de la energía ígnea operan como herramientas. El deterioro etérico y la desvitalización son de este modo controlados, siendo que la energía pasa a estar disponible acorde a la necesidad
del proceso alimenticio correspondiente. De la página 100, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Daniel Gagliardo. Luego de escuchar este texto de Daniel Gagliardo, vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Annika Schnock interpretando su obra, Sustento. Nuestro patrón de regencia general, el ser planetario del que formamos parte, es objetivamente depositario inmediato de nuestra trayectoria evolutiva. Somos partículas de su constitución y todo lo referente a nuestro arco existencial es su energía de gobierno. En la civilización de Erx se custodia el patrón arquetípico, que debería llegar a ser, dentro de un ciclo y a lo largo de un tramo de nuestro transcurso evolutivo, escrito por nuestra conciencia en los éteres del planeta y la vida cósmica. Existe una historia oficial relativa a esta humanidad, así como también una historia sistémica y objetiva de la misma. Difieren entre sí, y en tal magnitud que si tuviéramos la capacidad de acceder a la más neutra e impersonal de entre ambas, seríamos incapaces de reconocerla, como correspondiente a la experiencia transcurrida por el reino humano en este orbe. La historia humana llegará a ser, a partir de una cierta instancia, el camino ceremonial de la luz ofrecida y aceptada. De la página 59 de la senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org
uxim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos, y también como UXIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UXIM Cosmosofía, @Daniel_D_UXIM. En YouTube, UXIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UXIM Cosmosofía. Volvemos de los avisos y entramos en este segundo bloque del tema central del día de hoy, titulado Alimentarnos correctamente es alimentar al planeta. Este segundo bloque, hermanos, se titula Las adicciones y la ley. Plantas que no se pueden comer. Nos estamos comiendo al planeta. Vamos entonces a escuchar el audio de Daniel Gagliardo. Con esto no quiero suavizar el tema de las adicciones, pero en algunas encarnaciones, en civilizaciones como las nuestras, que no han llegado a determinado tipo de elevación y de estabilidad en los patrones de vida y de conducta, ciertas adicciones tienen un grado de validez, porque la capa psíquica genera condiciones muy duras para la gente. Quiere decir, el planeta ofrece para algunas personas condiciones mucho más duras que las que tenían que enfrentar en esa encarnación. Entonces, la ley de compensaciones va a trabajar mucho con eso. Hay una gran cantidad de adictos que tienen mal trabajadas desde encarnaciones anteriores las adicciones y hoy llegan como terribles adictos bajo su responsabilidad por no haber trabajado la característica adictiva, la personalidad adictiva en encarnaciones anteriores. Es lo que decíamos antes, tandas encarnatorias donde el factor era, por ejemplo, trascender adicciones. Pero hay otros adictos actuales que están golpeados terriblemente por la capa psíquica y que no se iban a tornar adictos, pero en la desesperación de estar encarnados en condiciones que los excedían porque estamos pasados del patrón psíquico tóxico, caen en adicciones siendo que no estaba previsto para ellos. ¿Por qué? Lo buscan como un escape a un factor de presión psíquica planetario que su alma no tenía previsto para que ese ego estuviera encarnado. Entonces, habría que ver, guiado intuitivamente, por qué un ser está en una situación u otra. Entonces, no son todos los adictos, aunque sean adictos terribles, no son todos de una misma condición kármica. Entonces, cuando estemos frente a ciertas situaciones, como hablábamos hoy, de no ser preconceptuosos, de no ser prejuiciosos, porque en cualquier momento la vida interna te puede mostrar que esto es así por tal motivo. Que eso no aliviana nada, porque en definitiva, seas un adicto porque te corresponde kármicamente, porque no trabajaste las adicciones o la personalidad adictiva cuando podías, o serlo ahora porque la capa psíquica te tiró a un abismo, cada uno va a tener que hacer su suerte en esa situación. Claro, la ley de karma te dice, bueno, no importa, no estabas preparado en esta encarnación, pero ahora vas a aprovecharla, vas a hacer el trabajo que esto te pone, porque la ley de karma te va a poner situaciones que te permitan aprovechar esa situación. Si no la aprovechás, siendo que te vamos a acompañar, entonces sos responsable directo. No, claro. Yo la otra vez quise comer pasto y no pude. ¿Sí? ¿Vos cuáles comés? Ah, bueno. Entonces, para vos ninguna se puede comer. ¡Qué fenómeno! Bueno, comés un poquitito nada más, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¡Qué fenómeno la cara que puso! Esa cara era me agarraron, ¿no? Bueno, perdón, entonces dijiste que hay plantas que no se pueden comer. Algunas, sobre todo las que no me gustan, ¿no? Es cierto, hay plantas que no se pueden comer, no se tienen que comer. Cuando vos vas
con tu mamá o con quien fuera, vas por el monte, vas al río, vas al campo, no tenés que comer ninguna planta sin que tu mamá te diga que esa planta se puede comer o no, porque hay plantas que son muy malas, son venenosas. Acá en estas sierras hay muchas plantas con ácido cianhídrico, que dice con cianuro, y uno ve a veces los turistas agarrando cualquier cosa y metiéndose en la boca y se la llevan masticándola, y es como jugar a la ruleta rusa, porque ahí la mitad del año el veneno está activo, la otra mitad no. Claro, exacto. Si es que tenés suerte de llegar al hospital. Muy bien, muchas gracias. Cuando tengas esos aportes, son bienvenidos. Muchas gracias. Es que hay una transmutación de elementos. La tierra es un gran laboratorio y las plantas tienen su propio laboratorio, entonces a veces no hay algo en particular, pero termina estando en la planta, porque hay procesos de síntesis que hace la planta, de alquimia oculta, que nosotros no podemos visibilizar, pero podemos encontrar el resultado. Ahora, cuando la tierra ya llega a estar muy saqueada, muy alterada, esterilizada por agroquímicos, entonces ahí la planta está en problemas. Por eso, actualmente, una cosa es la tabla convencional de valores que tienen los vegetales y otra cosa realmente lo que comemos cuando los ingerimos. Porque todo lo que viene del mercado y que ingerimos viene de tierras que están mayormente, en el 98% de los casos, alteradas por agroquímicos. Entonces, todos esos vegetales están acidificados. Y cuando esas tierras que no tienen rotación, que no son cuidadas, que no son asistidas, pasan a darnos alimentos ácidos, es porque hay una alteración tal que lo que se supone que tendría que estar presente en ese alimento no está, o no está en esa medida. Si uno come innecesariamente, es lo peor que puede hacer. Por eso hay que tener cuidado para comer bajo ley de necesidad. Porque la conciencia interna y la ley de karma, cuando uno come algo porque no puede comer otra cosa, opera, tanto la ley de karma como nuestro interno, operan de un modo en particular. Ahora, cuando el ser puede prestar atención, puede cuidar su alimentación, que implica las cantidades que va a comer, y no lo hace, ahí se tiene que hacer cargo de lo que la ley de karma le va a poner. Salvo excepciones, todos nosotros podríamos elegir una alimentación superior y mejor y comerla en la medida adecuada. Todos, por lo menos todos los que estamos acá. Nadie podría decir que no podría modificar su alimentación, su intención al alimentarse, las medidas, la condición, la cualidad, cómo complementar los alimentos, cómo combinarlos, todos podemos. Ahora, eso forma parte de nuestras prioridades, ahí está el problema. Por eso decíamos, cuando un ser vive egoístamente se centra en aspectos del karma individual. Pero para entender la alimentación como la atención al planeta, entender que alimentarse es alimentar el planeta, tenemos que estar ya abiertos, haber dejado en una gran medida ese porcentaje de egoísmo que hizo que tuviéramos actitudes inadecuadas la mayor parte de las encarnaciones. Entonces, cuando nosotros nos alimentemos teniendo conciencia y comiendo realmente lo que la energía nos estimula a comer arquetípicamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos alimentando el planeta. Porque cuando la alimentación es inadecuada, es incorrecta, nos estamos comiendo el planeta. Entonces, esta cultura planetaria que conformamos se está comiendo el planeta y casi no queda planeta. Lo que queda es una masa estéril, saqueada, desequilibrada, y la ley de karma nos está dando lo que indudablemente estamos generando, ¿no? Estamos atrayendo. Volvemos de escuchar la instrucción de Gagliardo y vamos a leer un extracto de la página 92 del libro Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos. Cuando por gradual sintonía espiritual vamos transformando nuestra existencia, comenzamos a comprobar de modo práctico que un inmenso caudal de lo que llamamos alimentarnos nos es ofrecido desde una fuente subjetiva. El verdadero alimento es interior y la alimentación concreta solo aporta un porcentaje, insustituible por cierto, que simboliza aquellas etapas del dominio y participación de las leyes materiales en las cuales aún nos encontramos transcurriendo ensayos evolutivos. El arte de vivir
se basa indeclinablemente en verter el alimento interior en todo aquello de lo cual participamos. Si a la hora de estar ante los alimentos esto pudiera presentarse estable en nuestro ser, las corrientes de energía podrían circular en ambas direcciones con mayor facilidad, entre los lados externo e interno de la vida. Los universos ascienden cuando las partículas que los constituyen custodian principios como este, entre otras cosas, por medio de la ingesta de alimentos. Naciendo es el tema de Wionach que va a interpretar en guitarra. Una gran cantidad de niños y jóvenes que internamente están preparados para incorporar hábitos evolutivos, también bajo formato de alimentación, encuentran casi totalmente ocluidos los caminos hacia ese tipo de experiencias. Esta sucinta obra acerca de una necesitada filosofía renovadora que abarque aquellos alimentos que en la actual transición planetaria estén destinados a proporcionar y sustentar una verdadera cooperación entre reinos, así como la actitud que para con ellos debemos en nosotros instalar, busca desobstruir en alguna medida aquellos caminos
a los que hacíamos referencia, facilitando de este modo el anclaje de estímulos ofrecidos interiormente a la humanidad, cuya finalidad es brindar el necesario anticipo de patrones de vida que en un futuro próximo y tras la purificación planetaria serán reconocidos como parte de los aspectos prácticos de la verdad revelada. Páginas 59 y 60. Alimentación evolutiva. Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, de Daniel Gagliardo. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, colección Cuadernos La luz del peregrino, Apuntes para el camino, cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Tercero de los bloques de este programa del día de hoy, que titulamos Arquetipo alimenticio, una previsión kármica. Y un segundo título, El miedo es desconexión interna. Comentan en este estudio sobre la cooperación entre reinos durante la ingesta de alimentos y también consultan por el consumo del azúcar. Gagliardo luego habla sobre la relación entre el cáncer y la agresividad. Finalmente, una persona reflexiona por qué Dios no nos está ayudando ante estas fuertes purificaciones globales. Escuchamos a Gagliardo. Lo que ocurre es que el mineral o los minerales o los metalíferos que tienen que utilizarse en esa cooperación entre reinos tienen que tener un respaldo arquetípico. Uno no puede meter cualquier mineral en el organismo o un metalífero cualquiera y pensar que automáticamente, porque ingresó, ya está cooperando conmigo. No, es que hay una previsión jerárquica, arquetípica en la relación de la cooperación entre reinos. Entonces, con ese criterio no hace falta que sea vegano,
cualquier cosa que me mantenga vivo y que me la pueda comer, aunque sea crudo, me como un ratón crudo y puedo sobrevivir, está cooperando conmigo. Entonces, tiene que estar previsto kármicamente. Siempre es una previsión kármica el arquetipo alimenticio. Para cada etapa de una humanidad o de un universo kármico, para cada escalón, hay una previsión arquetípica, hay un protocolo, un paradigma. Cuando no cumplo ese protocolo, ese paradigma, entonces me estoy alejando de lo que estaba previsto arquetípicamente, entonces ahí ya estoy en contravención evolutiva. Por eso decíamos de los perros, yo no tengo que humanizar el perro, no tengo que mirarlo como un humano, pobrecito, come carne, lo tengo que hacer vegano, porque entonces no estoy entendiendo nada, nada. Si hasta hace poco, hasta hace 30 años comía carne, y ya siendo humano, vaya a saber, 2 o 3 encarnaciones ya tendría de humano yo por lo menos. Quiero que el perro, que todavía tiene para hacer, para el reino animal, unos cuantos ciclos y etapas, se torne vegano porque yo me torné vegano. Entonces ahí me torno tiránico. Entonces ahí, eso de que el hombre es la medida de todas las cosas, se torna una cruel realidad. Como yo me hice vegano, ahora todos tienen que ser veganos, se acabó. Y antes yo salía corriendo atrás de una vaca y la mataba y me iba comiendo el paso. No es así. Todo lo que es azúcar, ya sea de la remolacha azucarera o de la caña azucarera, todo es azúcar muerta. Hay una diferencia en los azúcares que hay en frutas, verduras, a los azúcares que se procesan de la remolacha azucarera, de la caña de azúcar y de otros elementos que también dan azúcar. Entonces, todo tipo de azúcar, ya sea un azúcar muerta, procesada, semi-refinada, refinada, como el azúcar de las frutas, hay que comerla con sumo cuidado. Diferente es la sal, que encontramos sal pura y que uno la puede dosificar. Pero no puedo dosificar tomarme cierto tipo de dosis de azúcar porque no puedo dosificarlo del mismo modo. Uno dice, no, pero tomo jugo. Lo peor que puedes hacer es tomar jugo, porque no tiene la fibra. Entonces el azúcar ingresa brutalmente al organismo y te pone a prueba. Tenés que trabajar contra ese azúcar, así sea el jugo de la naranja más orgánica del mundo, te está poniendo a prueba, te está matando. Miren, acá hay un déficit alcalino en la alimentación. No coman más esto, dejen de comer aquello, no compren tal cosa industrializada que yo. Entonces el cáncer hubiera bajado así, mucho, no se hubiera ido totalmente, porque hay aspectos kármicos que, son pendientes que tenemos por todo el ejercicio de agresividad que nosotros asumimos durante un montón de encarnaciones. El cáncer surge y después se diversifica, pero surge por la agresividad presente en la conciencia humana. Entonces, también está en los animales el cáncer. Como nosotros no pudimos prosperar y asistir en la prosperidad y la elevación del estado de conciencia animal, los animales quedaron más embrutecidos de lo que tenían que ser, por lo cual experimentaron más con la agresividad de lo que tenían que experimentar. Y que generamos un espectro agresivo en todo el planeta. Y básicamente el cáncer lo manifestamos nosotros como humanidad y los animales, porque compartimos el cáncer, aunque hay distintos tipos de cáncer, distintas particularidades vibratorias del cáncer. La mayoría de los seres en esta civilización no tiene conexión interna, quiere decir, tiene garantizado el miedo como compañero desde que se levanta hasta que se acuesta. Y este es el problema, el miedo endémico que tenemos porque no tenemos una relación interna fluida que haga realmente que abracemos la vida con cualquier condición que sea sin decaer. Porque sabemos que todo lo que la vida pone es el mejor campo de entrenamiento. Para algunos de nosotros es óptimo. Porque ¿qué más queremos que siga purificando el planeta? No, es que hasta Gerard no va contra las necesidades kármicas purificatorias. No. Tienen cosas más importantes las jerarquías que encargarse del miedo humano. Del miedo humano nos tenemos que encargar nosotros. Del desequilibrio humano nos tenemos que encargar nosotros. Ninguna jerarquía va a venir a hacer algo en contra de un aprendizaje que estamos renegando a asumir. El miedo es directamente la consecuencia de la falta de alineación con nuestra jerarquía interna, quiere decir con nuestro interno, y a través de nuestro interno, con la jerarquía cósmica o con el cosmos todo. Entonces, las jerarquías lo único que hacen es velar para que no sea interferida la experiencia purificatoria que corresponda. Si nosotros atrajimos esto, la jerarquía vela para que esto haga su trabajo.
y lo que excediera el margen que la jerarquía cree que corresponde, lo modifica o lo regula sin que nos demos cuenta que tocó ahí la jerarquía. Porque no nos va a decir, miren, esta parte no llegó acá porque nosotros dijimos tiene que llegar hasta acá nomás. La jerarquía no nos va a dar un parte de lo que hace. Entonces nosotros tenemos que trabajar alineados a nuestro interno. Lo que surja de esa relación interna, la respuesta a esa alineación interna es lo único que nos tiene que importar. Lo que le pase a aquel, al otro, es parte de aquella experiencia íntima que él tiene que hacer con la obediencia, con la alineación, con la experiencia purificatoria. Tenemos que ver esto amplio. Hay gente que no puede hacer que se cumpla algo que la jerarquía hace décadas y décadas que viene insistiendo en que es factible de que se realice y que es muy efectivo. Que otro pueda hablar en nombre de la verdad sin que vos puedas registrarlo de modo personal. Que la verdad pueda hablar por boca de cualquiera. Acá la gente está cerrada. Acá hay seres que le están diciendo la verdad, que fueron entrenados kármicamente para poder colocar la verdad ante los demás y sin embargo siguen confirmando lo que el sistema les dice. Entonces eso es terrible porque eso genera débitos kármicos impresionantes. Ya está la purificación global, al ápice de esa purificación. Es increíble porque nosotros llegamos a esto precisamente porque no le dimos bolilla a Dios. Y ahora queremos que Dios nos saque de este problema cuando nunca le dimos bolilla. Quiere decir, no conoce ni dónde vivimos, indudablemente. Ni nosotros sabemos dónde estará Él. Porque esta situación es claramente una renuncia a haber estrechado un vínculo profundo con lo superior, con lo divino. Entonces, ahora que está esperando la humanidad, que Dios se apiade de nosotros, mandó hace 2000 y pico de años un representante, lo único que faltó que lo comiéramos a la parrilla, nada más. Si un ser transita ya el ciclo donde la alimentación evolutiva es ensayada, él, incluso mediante el acto de alimentarse, estará respondiendo a las actuales energías polares regentes, colaborando con ellas en su accionar. El carácter introspectivo del actual patrón energético revela que en el acto de la alimentación se manifiesta un trabajo grupal evolutivo entre reinos. Cooperación entre reinos, sí, pero definitivamente un trabajo grupal. Minerales transmutados por vegetales, que a su vez son ingeridos por seres humanos. Los primeros 2 escalones deben encontrar en el tercero el conductor ceremonial. Si nuestra conciencia alimenticia está despierta a consecuencia de nuestro despertar interior, se nos ofrece oficiar como sacerdotes en el contexto de aquel trabajo grupal. En todo trabajo grupal existen elementos jerárquicos. Dentro de un plano o nivel de conciencia nos corresponde aquel rol. De todos modos, debemos tener presente que la participación de energías en la cuestión alimenticia no se limita a un rígido triángulo constituido por humano, vegetal, mineral. Distintas fuentes internamente conforman el proceso, fuentes que sirven para el sostén energético de cada campo de vida y conciencia en la superficie planetaria, así como en los niveles internos del planeta. Una única energía sustenta la realidad toda y donde quiera que ella se manifieste, el andamiaje infraestructural sutil debe estar activo. Página 24 y 25. Alimentación evolutiva. Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Daniel Gagliardo.
El Centro UCSIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo ucsim@ucsim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UCSIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Avanzamos título del próximo programa. Grupo UCSIM en el final de la transición planetaria. Si las contribuciones que se les ofrecen hoy les parecieran impracticables, solo deben pensar que, más impracticable aún, debería ser la posibilidad de existencia bajo el estado en que este orbe se encuentra. Si se les figurase entonces que lo que se preanuncia para un futuro cercano sería como esperar la realización de un difícil milagro, no hay más que mirar las condiciones actuales de forzada supervivencia para entender la factibilidad de este tipo de milagrosa manifestación de la ley. Y nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica.
La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.